Hoy día estamos con Douglas Pollock, mi nombre es Hermógenes Pérez de Arce, porque queremos tratar de despejar inquietudes que tiene la gente, sobre todo el tema del cambio climático, lo que han llamado calentamiento global, lo que se han llamado estrategias para conseguir el cero CO2. Y la particularidad que tiene Douglas Pollock es que ha estudiado profundamente este tema y que discrepa de las corrientes que han impuesto sus puntos de vista en general en la sociedad chilena, por lo menos. Porque las opiniones que tiene Douglas discrepan de los programas que podemos llamar oficiales, del programa llevado a cabo por el gobierno de Sebastián Piñera y que ha sido mantenido por el gobierno de José Antonio Kast en materia energética y de electricidad y de opinión sobre el cambio climático y qué significa. Entonces lo que queremos es hacerle preguntas a Douglas porque sabe todas las respuestas y yo las conozco naturalmente y estoy de acuerdo con ellas porque he leído los libros que he escrito. Pero esto no ha llegado al grueso público porque son materias complejas. Entonces la tarea nuestra ahora es hablarlo como con lenguaje común y corriente, para que él nos explique cuál es la situación que hay. Y por lo tanto, Douglas, bienvenido. Y mi primera pregunta a nombre del público, digamos, sería, ¿por qué tienes un punto de vista tan divergente en cuanto al CO2? Porque todas las políticas se dirigen a que no haya CO2. Y una de las cosas que tú has dicho, ese es un no problema, ¿no? Porque el CO2 no es el problema. ¿Tú puedes explicarnos un poco al alcance del público todas estas cosas? Sí, el CO2 es el principal de los gases de efecto invernadero. En realidad son 6, ¿ya? Después viene el metano y después viene el óxido nitroso. Por lo tanto, también se ataca a la agricultura y la ganadería, que son emisores de metano y óxido nitroso, N2O. Metano CH4. Ahora, el CO2 es el principal de todo. ¿Y por qué es esto? Porque son gases de efecto invernadero que efectivamente, eso es cierto, como tales, atrapan la radiación de vuelta al espacio, esa radiación solar que absorbe la Tierra, la devuelve. Si no fuera igual lo que sale a lo que entra, la Tierra se estaría calentando, ¿no es cierto? Entonces, lo que entra igual a lo que sale. Pero estas capas de gases de efecto invernadero atrapan, es como ponerle una sábana e impiden que salga la radiación de vuelta al espacio, lo que teóricamente hace que la Tierra se caliente. Y ahí está la gran falla. Si quiere explico. ¿La gran falla? Dice. El gran error o sí. Falsedad. Porque si bien es cierto, estos son gases de efecto invernadero, no tienen la capacidad para controlar la temperatura terrestre. Bajo ninguna circunstancia, ni hoy, ni en los últimos 70 años, ni 10.000 años, ni 500 millones de años. Jamás ha sido la perilla que controla la temperatura. Bueno, ese es el primer hallazgo de esta conversación, digamos. Porque todo el mundo parte de la base de que el CO2 está contribuyendo a lo que llamaban el calentamiento global, dejaron de llamarlo así porque la Tierra dejó de calentarse, el cambio climático, que el CO2 era un agente del cambio climático. Y la tesis que tú sostienes es que el CO2 en ese sentido no incide sobre la temperatura del planeta. Es decir, es de todas las variables que inciden en el aumento o disminución de la temperatura de la Tierra, que son decenas de decenas, ya desde la astronómica, del movimiento relativo de la Tierra con respecto al Sol, con respecto a sí mismo, la precesión, nutación, oblicuidad, y la otra con respecto al Sol se llama, ¿cómo se llama? Que pasa de elíptico a circular, hoy día estamos prácticamente circular. Todas esas son las grandes variables que hacen que la temperatura global de la Tierra cambie y por lo tanto inciden en los cambios climáticos y que son efectos de largo plazo. Ahora, entonces en eso no tiene nada que ver el CO2. No, es tan mínimo, tan negligible, que se dice en inglés, que no existe instrumento alguno que pueda medir efectivamente la incidencia del CO2 como gas de efecto invernadero que haga variar la temperatura terrestre, porque es demasiado insignificante. Si bien es cierto que es un gas de efecto invernadero, estamos hablando de una concentración del 0,04% en la atmósfera. Usted lo puede multiplicar por 2
eso, o sea, pasar de 0,04 a 0,08, lo que nos tardaríamos aproximadamente unos 200 años, el aumento de la temperatura por ese efecto sería de a lo más entre 0,5 y 0,7 grados Celsius. Divida eso por 200 años y dígame usted, ¿quién es capaz de inventar el termómetro que pueda medir esa diferencia de temperatura? Siendo que, por otro lado, un efecto muy conocido por nosotros, que es el Niño, del año 2023 al 24, ese solo efecto en menos de 6 meses hizo que la temperatura global subiera en más de 1 grado Celsius, en pocos meses. El CO2 en 200 años sería capaz de aumentar la temperatura entre 0,5 y 0,7 grados Celsius si es que duplicamos el CO2. Bueno, lo importante en esto es que por este error científico, digamos, de creer que el CO2 tiene tanta incidencia en la temperatura de la Tierra y todo lo demás, se hacen inversiones o gastos absolutamente innecesarios para suprimir el CO2 cuando no es el problema. Claro. O sea, tiene un costo para las personas tener esta tesis de que el CO2 cambia la temperatura de la Tierra, y es un grave error esto de insistir en suprimir el CO2, porque tiene un costo económico. El costo económico se traduce en que tenemos una energía mucho más cara que la que podríamos tener si no nos preocupáramos de este tema. Ese es el efecto dominó que trae los llamados medidas de mitigación establecidas en el Acuerdo de París, que llevan a reducir las emisiones de CO2 y cada 5 años con una mayor ambición en esa reducción, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Esas medidas de mitigación que las ha adoptado todo Occidente, esto no entra en Oriente desde luego, ellos se benefician de, perdón la expresión, la estupidez de Occidente. Bueno, estamos hablando de India y China, básicamente. India, China, Rusia, Pakistán, Indonesia, Japón hoy día, Irán desde luego. ¿Japón no está en el Acuerdo de París? No, todo el mundo está en el Acuerdo de París, todos. No, todos. pero Estados Unidos no lo firmó. No, sí, todos. Pero se salió. Se salió 2 veces. Sí. Los dos Bueno, periodos. ¿cómo se puede salir 2 veces? Uno se va una vez y salió. Se fue la primera vez, llegó Biden y lo primero que hizo fue reincorporó, destruyó la economía de Estados Unidos, y el día 1, antes de llegar a la Casa Blanca, en el trayecto desde el Congreso, Trump se salió del Acuerdo de París de nuevo, y no solamente del Acuerdo de París, sino que de la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas del año 92. Con lo cual va a ser muy difícil que un gobierno, aunque sea demócrata, en el futuro pueda volver a meterse. Entonces, bueno, la gran ironía de todo esto es que estas son posturas políticas, digamos. Si no hubiera vencido esta postura política de suscribir el Acuerdo de París y hacer todos los cambios que hemos hecho, nosotros tendríamos en este momento, si no se hubiera hecho nada, como venía el dinamismo económico manejándose en el país de manera natural, tendríamos menos emisiones de CO2, porque tendríamos Hidroaicén, por ejemplo, que es energía limpia, pero que por razones políticas fue suprimido. Y no tendríamos esta imperiosa necesidad de suprimir centrales a carbón, que son, en definitiva, mucho más económicas. Porque hay una cifra, Douglas, te lo doy a ti, de que la cantidad de centrales a carbón que se ha suprimido en Chile, en India y en China ha aumentado 90 veces eso que se ha suprimido en Chile. O sea, lo que Chile ha hecho es insignificante, claro, y no tiene ninguna importancia, salvo que hemos terminado pagando mucho más caro por la electricidad. Claro, ahí está la gran error económico, si se quiere decir, y político de estas medidas de mitigación, porque el daño que se hace hoy día es mucho mayor a aquel teórico daño que causaría sobrepasar estos 1,5 grados Celsius que indica como máximo, como techo, el Acuerdo de París. Muchísimo mayor. O sea, las medidas de mitigación están matando hoy día a seres humanos, no 1,5 grados más que, según Naciones Unidas, podríamos pasar durante este siglo. Entonces hay que evitar llegar a ese nivel. Pero bueno, el asunto es que estamos en eso, y efectivamente le corrijo un poquitito su cifra, no es 90 veces, son 137 veces. Es decir, por cada unidad de generación a carbón que se ha desmantelado en Chile, en los últimos 10 años China e India la han aumentado en 137 veces. Y esto conduce a la siguiente pregunta: ¿por qué Chile sigue con estas medidas?
siendo que no solamente China, India, también Rusia, Japón, Indonesia, Irán, Estados Unidos nuevamente están en sentido contrario, y hoy día el 60% de los países firmantes del Acuerdo de París no lo están cumpliendo y están yendo en el sentido exactamente opuesto al de Chile. Es decir, estamos cargando con el muerto, porque si nosotros llegáramos a emisiones cero neto, ¿ya? ¿Sabe usted en cuánto prevendría Chile el aumento de la temperatura de aquí al año 2050? Sí que nos desaparecemos. O sea, emisiones cero neto significa terminar con la vida tal como la conocemos en Chile. Si la humanidad depende de los combustibles fósiles, nos guste o no, depende de la electricidad que se basa en combustibles fósiles en más del 60% del mundo, el resto es hidráulica y nuclear. Para estos efectos, para la energía eléctrica mundial, la energía renovable solar y eólica no existen. Entonces, ¿qué sentido tiene de prevenir que la temperatura suba en el mundo 0,00002 grados Celsius en 25 años? Llévelo eso por décadas. Es que no existe el termómetro en el mundo para medir esa insignificante y despreciable prevención en el aumento de la temperatura, destruyendo Chile. Eso es lo que usted llama un no problema. Estamos un no problema. gastando plata en solucionar un no problema. Claro, y lamentablemente lo perverso de todo esto es que es ley de la República. Por partida doble. La ley marco de cambio climático del señor Piñera, que fue lo primero que se firmó bajo el gobierno de Boric el año 2022, y la ley de transición energética a emisiones cero netos en el año 2050. Es físicamente imposible. O sea, mucho antes de eso van a haber guerras civiles, muertes, que si la gente se va a resistir, porque no se puede. ¿Me entiende? Esto es una disparate, digamos, por donde usted lo quiera ver, para lograr nada. Nada. Bueno, lo que han logrado es subir las cuentas de la luz. Bueno, y tomar compromisos que no podemos deshacer, porque yo sé de inversiones extranjeras importantes en calentadores solares y en cosas eólicas. Y esa gente, si no existieran todas las prohibiciones que hay y los subsidios que les ofrecen, no estarían ahí nomás, no habrían hecho esos negocios. Conozco campos enteros sembrados de estos, ¿cómo se llama? Calefactores solares. Los paneles solares. Paneles solares. Sí, las fotovoltaicas. Claro, que han hecho subir las contribuciones. Me consta personalmente, porque me afecta a mí en un aspecto eso. Yo tengo una propiedad de 11 hectáreas arrendada y arrendada para instalar estos paneles solares. Y Impuestos Internos decretó que esos paneles solares son parte del predio, y no es verdad, porque pertenecen a la firma que lo está poniendo, no pertenecen al dueño. Y me han subido las contribuciones 10 veces. Pero de todas maneras pagan un arriendo mucho mejor que el que yo tenía antes. Entonces, ¿Y sabe por qué eso? Porque a la persona la empresa que le está arrendando su predio, le sale muy a cuenta todavía porque ellos pertenecen a lo que se llaman los PMGD, o los pequeños medios de generación distribuida, que se les paga, se les asegura un pago de alrededor de $70 por megawatt hora, siendo que ese costo es cero para las grandes plantas de generación solar. Entonces, las grandes empresas han cortado un pedacito y la han transformado en PMGD para lograr este beneficio, que es mucha plata. Y eso es una de las formas que tiene el gobierno de subsidiar a estas energías renovables, que de lo contrario estarían quebradas. ¿Entiende? Porque Chile, ¿por qué estarían quebradas? Porque la cantidad de energía que se pierde, porque hay tal sobrecapacidad instalada, más o menos 78% más de la demanda media horaria chilena. Eso en Chile hay un 78% más de capacidad instalada de estas fuentes no convencionales, de lo que se necesitaría. Claro, ¿qué significa? Para explicarlo bien, ¿qué significa esto? No es que sea la generación total, no. Es que a las 12 del día, por ejemplo, un panel solar está funcionando a máxima potencia, capacidad nominal, capacidad máxima, como usted quiera llamarlo. A esa hora, si todos los paneles solares, supongamos que Chile solamente tiene paneles solares, estuvieran funcionando, en ese momento estarían superando en 78% la demanda que necesita Chile en ese momento. O sea, a capacidad máxima, capacidad nominal.
a eso es lo que se llama exceso de capacidad de generación. 78%. El año anterior, el 24, estábamos en 53%. En un año saltamos a 78%. Imagínese usted, si el Estado no lo subsidia, todas estas se van a la quiebra. Y ahí están los PMGD, que tengo entendido que la señora ministra de Energía algo está tratando de hacer ahí, con mucha oposición, vamos a ver si le resulta, de eliminar ese costo. Ese es un elemento de lo que se llaman en Chile los costos sistémicos. Y el otro gran costo sistémico, son 5 en total, este es uno, los pagos a las PMGD, que es un subsidio disfrazado, y el otro son los costos que, y aquí entramos ya un poquitito en materia, don Hermógenes, porque a la energía renovable yo cariñosamente la he llamado la artillería pesada en la guerra santa contra los combustibles fósiles. Un absurdo, porque no es necesario luchar contra los combustibles fósiles, los necesitamos más que nunca. Pero esto lo paga el contribuyente. El contribuyente es el que tiene que pagar impuestos para cubrir los subsidios. ¿De dónde sale la plata de los subsidios? Eso se lo voy a decir inmediatamente a continuación de esto, ¿ya? Porque va inmediatamente después. El asunto es el siguiente. Cuando usted tiene una planta, hay una cosa que se llama la orden de mérito, que es un criterio económico por la cual una red selecciona aquellas generadoras que exhiben el menor costo marginal o costo variable. ¿Cuál es el costo de combustible? Y efectivamente el costo de combustible eólico solar es cero, hasta el momento. Algún día a algún político se le va a ocurrir cobrar impuestos porque hay viento o porque hay sol. Eso no me extrañaría. Pero es gratis, ¿ya? Entonces, teniendo energía despachable en un determinado momento, las renovables son seleccionadas en primer lugar y en segundo lugar vienen las otras más caras. La hidráulica, la de carbón, la de petróleo, la de gas natural, etc. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Antes de existir las renovables, las plantas de gas, por ejemplo, estaban funcionando perfectamente bien, despachando electricidad en forma constante, siguiendo la demanda sin ningún problema y ganando dinero. Pero llegaron las solares y la eólica y estas tienen que bajar al nivel mínimo que en inglés se llama spinning reserve o aquí en Chile se le llama envirado, ralentí, bueno, detenida a capacidad mínima. Es como el auto detenido en la luz roja sin apagar el motor. Es lo mismo, pero sin avanzar, sin acelerar. Esperando que el sol y el viento se vayan y cuando se van, aceleran rápidamente para mantener siempre la generación igual al consumo. Esa igualdad no se puede violar porque usted tiene que mantener en todo momento la frecuencia eléctrica constante. Usted viola esa igualdad y vuela a la red. Eso no puede pasar. Entonces siempre la generación tiene que ser igual a la demanda o al consumo. Entonces la única manera de tener este balance es que las plantas de gas suban y bajan. Operar la planta de gas en estas condiciones es muy ineficiente, hace que el costo de combustible suba fuertemente. Eso hace de que las energías renovables hagan que el costo del sistema suba, y eso es inevitable. Ahora, otro costo que se le suma. ¿Qué es lo que pasa cuando las renovables están funcionando plenamente a mediodía en Atacama, con los paneles solares, por ejemplo? Estas otras tienen que estar en ralentí, quemando combustible, sin generar electricidad y sin ganar dinero. Entonces, este sector de la red va al sistema y le dice, oiga señor, yo estoy aquí haciendo nada, pues, esperando que el sol y el viento se vaya sin ganar plata y estoy de adorno aquí. Págueme por esta capacidad instalada muerta. Y el sistema le paga. Y eso es mucha plata. Y ese es otro de los elementos de los costos sistémicos que se llama, que han subido 40 veces en 10 años. ¿El costo de la electricidad en Chile ha subido 40 veces? No, los costos sistémicos, ¿ya? Que son 5 variables. Le mencioné las dos más importantes, hay otros como por ejemplo ¿cómo se llama? El control de frecuencia, etcétera. Son 5. Ahora, esos dos son los más relevantes. Ahora, de $0,5 por megawatt hora a 20 hoy día, más o menos. 40 veces. Y eso incide en el precio de la electricidad. Ahora, ¿quién paga esos costos sistémicos hasta el año 26? Las generadoras. Pero eso se acaba el año 26. Y a partir del año próximo, al igual que se hizo con la transmisión eléctrica el año 2018-17, con Bachelet, pasa a mano al consumidor. Y ahí te quiero ver, chileno, cómo va a sufrir tu bolsillo. Porque por ese único concepto las cuentas de la luz deberían subir alrededor de un 12%. Solamente por ese concepto. Bueno, pero es que aquí tenemos un doble pago que hacemos los consumidores. Uno,
tenemos que pagar esa electricidad más cara. Y dos, tenemos que pagar los subsidios que hay. Porque los subsidios salen de fondos públicos. Y los fondos públicos provienen de impuestos. Bueno, y ahí está la otra serie de baterías, ¿no es cierto?, que están disfrazados. Uno de ellos es que Bachelet pasó el costo de la transmisión al consumidor. Eso fue hace varios años atrás ya. En toda evaluación de proyecto de instalar una generadora está incluido cuánto le va a costar a esa generadora llevar su electricidad a la red eléctrica, las líneas de transmisión. Eso se lo pasó al consumidor. Entonces, ¿qué significa eso? Señor, empresa que quiere invertir en paneles solares, póngase donde usted quiera. Yo, el sistema, es decir, el consumidor, le paga las líneas de transmisión desde su panel solar en la mitad del desierto hasta la red eléctrica. No se preocupe. Bueno, y hoy día tenemos graves problemas de congestión de línea eléctrica por eso mismo, porque el Estado no tiene ningún incentivo en instalar. Prefiere que hace con la platita en el bolsillo, esa que pagan los consumidores. Esa es una. Bueno, el asunto es que la otra parte muy importante es cómo, y aquí yo no quiero meterme más en profundidad porque desconozco la maraña y los laberintos regulatorios y legales y políticos que hay detrás de todo esto, pero que conversando con gente que sí los conoce, le voy a decir que no es nada de limpio, por ponerle un nombre bonito. Están los impuestos fijos, los impuestos a los combustibles, ¿ya? Están los impuestos a las emisiones. Acuérdese usted que por cada tonelada de CO2 que emite una empresa, una industria, que ya casi no existen en Chile, tienen que pagar $5 por tonelada de CO2. Están los impuestos fijos a los combustibles y toda esta batería de subsidios disfrazados a las generadoras renovables, principalmente los pagos a las PMG, ese diría yo que es el más importante. Ahora, todo eso en su conjunto hace que la energía eléctrica en Chile inevitablemente suba a medida que sube el parque instalado de generación renovable. Y esto es aquí y en todo país del mundo. Es decir, se lo voy a decir al revés. No existe ningún país del mundo en que haya aumentado su generación eléctrica solar y eólica y que el precio de la energía eléctrica haya bajado como lo prometió el señor Pacheco en el gobierno de Bachelet cuando era ministro de Energía, tengo entendido. Bueno, pero el resumen le digo yo como consumidor. Yo me acuerdo que cuando terminó el gobierno militar, el año 90, casi totalidad de la energía era hidráulica, de origen hidráulico, ¿no es cierto? El abastecimiento provenía de fuentes de represas y de esa clase de generación. Y por lo tanto, en ese tiempo, el precio de la energía era como la mitad de lo que es hoy. El precio de la cuenta de luz, por decirlo. Mucho menos. Si solamente en 2 años el precio de la energía eléctrica en Chile subió 100%. En 2 años, del año 24 al 26. En 2 años subió al doble. Al doble. Estamos pagando el doble. Y va a seguir subiendo el próximo año, solamente por este concepto que le digo yo, va a subir 10-12%. Sí, efectivamente, el año 90 y 91 tuvimos casi 100% de generación hidroeléctrica en Chile. O sea, el precio de la electricidad, si usted se acuerda muy bien, no era tema. No era tema. Y la industria florecía y llegaba la inversión a mano llena. Y ese es el otro gran problema que traen asociado a la energía renovable, y esto se repite en todos los países exactamente igual. ¿Por qué Chile va a ser la excepción? Por lo tanto, yo digo, este gobierno está totalmente errado en las políticas públicas de energía que está llevando. Bueno, hagamos un paréntesis. Digamos que este gobierno lo que ha hecho es mantener las mismas políticas en esta materia que tenía el gobierno de Sebastián Piñera y que tenía el anterior de Bachelet. Los últimos 5 gobiernos. Los últimos 5 gobiernos. Los 2 de Bachelet, los 2 de Piñera y el de Boric intacto hasta el momento. Este gobierno ha conservado ese modelo y en su programa lo contempla también. Y ahí están viendo cómo bajar las cuentas de la luz y están ideando subsidios, pero eso es sacar plata de aquí, ponerla allá o aumentar impuestos aquí, qué sé yo. Pero, bueno, igual ¿Usted que la nunca ley... tuvo acercamiento con la campaña de Kast o con el equipo económico de Kast como para informarle de todas estas verdades? Que No. En el fondo las verdades tendría que ser que volvamos a la sana doctrina, digamos, y dejemos de subsidiar fuentes que son carísimas para desarrollar fuentes que son mucho más económicas y al mismo tiempo más limpias. O sea,
no hemos olvidado que aquí los políticos suprimieron Hidroaicén. Hidroaicén era qué porcentaje del sistema interconectado central. Hidroaicén solo iba a producir alrededor del 20 y algo por ciento de toda la demanda anual. Si es que se hubiera sumado a las demás centrales que ya existen en Chile, hubiéramos tenido hacia el año 2020 más o menos 55% de generación eléctrica proveniente de la hidroelectricidad. Hoy día estamos, y eso era más barato. Sí, hoy día está, sí, el costo de combustible es cero, teóricamente, porque ahí también hay una parte muy oscura que alguien tiene que meter en mano. Las hidroeléctricas también cobran por el concepto de combustible. Es una cosa muy rara, cobran por costo de oportunidad. Sí. Ahora, el asunto es que tendríamos esa fracción de generación en Chile y no menos del 30% que tenemos hoy día. Hoy día estamos, no he visto la cifra del 25%, pero estamos yo creo que en 38%, algo así, o menos, perdón, menos del 30%, 28%, algo así. ¿La hidroelectricidad? Sí, o sea, del 100 el año 90, aproximadamente 100, 90, 91, a menos del 30% hoy día. Bueno, lo que le convendría a Chile sería en ese caso, por ejemplo, reautorizar el proyecto de Hidroaicén, en que se eso y muchos otros. Centenares de millones de dólares. Sí, porque el potencial hidráulico de Chile hoy día permite que hoy día Chile tenga más, hay una capacidad de generación hidroeléctrica mayor al 100% de la demanda actual de Chile, que dicho sea de paso viene bajando. Por primera vez en muchos años la generación en Chile bajó, que es lo mismo que está pasando en Europa. Bajó de sobre 90 terawatt-hora, hoy día estamos en 80, el año pasado estábamos en 88. ¿Y por qué baja? Porque falta de demanda, pues la industria, como se ha encarecido, y esto es lo que quería tocar a continuación. Alto precio ha conducido a falta de demanda. El alto precio de la energía, pérdida de competitividad de la industria pesada, la industria de manufactura, las pymes, ¿qué es lo que hacen? Cierran las puertas aquí, dejan decenas de miles de cesantes y se van a instalar a China. Yo en muchos programas he mencionado al voleo algunos nombres muy conocidos por todos. Junkers, Trotten, Mademsa, Frensa, Somela, Merckx, Huachipato, que cerró después de 70 y tantos años de operación. ¿Están todos en China? No, Huachipato no, pero el resto Huachipato sí. No sé, claro. La otra que le mencioné sí, se fueron todos a China. Pesque usted un secador de pelo de mujer, Somela, que se fabricaba en Chile, con mano de obra chilena, en los años 90 se exportaban, los Frensa y Mademsa se exportaban a Sudamérica, ¿ya? Hoy día están todos en China. Y están básicamente por razón del precio de la energía. Bueno, también hay otros, pues, está el aumento de las políticas laborales, ¿no es cierto?, que van encareciendo la mano de obra, y los impuestos de todo tipo, los impuestos a la energía, los combustibles, los impuestos a las emisiones. Entonces la industria pesada simplemente y la manufactura ha perdido competitividad y antes de quebrar se mandan a cambiar. Felices, ¿por qué? Porque, por un lado, y este es el otro elemento que trae asociado a la energía renovable de forma indirecta, el empresario se va para allá. Desde allá manda su Fensa, su Mademsa de vuelta a Chile al mismo precio que usted lo compraba aquí en Santiago, ¿no es cierto? Pero allá lo produce de forma mucho más barata. Por lo tanto, el empresario gana mucho más plata. Desde allá también lo puede exportar a otros países. ¿Me entiende? Yo como consumidor lo compré al mismo precio. Supongamos que haya sido la misma calidad. Pero resulta que aquí en Chile quedaron un montón de cesantes dando vueltas. Y eso se repite industria tras industria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la brecha riqueza-pobreza. Que Pinochet el año 90 estaba en algo así como el 14%, no, el año 90, no me acuerdo muy bien. La cifra de pobreza después de que, la verdad es que en Chile el que inició el llamado milagro chileno fue Pinochet el 85, porque el 85 se tomaron todas las medidas decisivas, que fueron privatizar generalizadamente, bajar los impuestos a cero en el caso de que se reinvirtiera y a 10% máximo. Ahora estamos hablando para bajar de 27 a 23. Claro. Y en ese tiempo no habían todas las trabas laborales que han salido después. O sea, la economía chilena estaba en condiciones de hacer lo que hizo, un salto de llegar a crecer. En esos años de 85-90 se creció al 6,4% promedio anual. Ahora no soñamos con eso, soñamos con volver a crecer al 2 o al 3, porque estamos
estancado. Y no vamos a salir de eso. Mientras que no se arregle el problema de la energía, no hay ningún país en el mundo cuyo crecimiento económico vaya acompañado de un encarecimiento de la energía. No existe. Pero ¿cómo Eso- se hace para abaratar la energía en Chile? ¿Cuál es la solución? Bueno, Hay que suprimir los subsidios mire, a las empresas y las empresas dejan de producir y se empieza a producir sí. con otras fuentes. Hay un artículo que puse yo y que también está puesto en la programa de energía para Chile que diseñé el año pasado. Ahí pongo qué es lo que hay que hacer. Ya son 17 medidas. Pero antes que nada, antes de empezar a tomar esas medidas, entre las cuales hay que eliminar los impuestos fijos, los impuestos específicos, se llaman los combustibles, eliminar todos los impuestos a las emisiones de CO2. El CO2 hay que aumentarlo en la tierra, no disminuirlo. Es el alimento de las plantas y por lo tanto indispensable para la vida vegetal animal, incluido el hombre. Sí que es un disparate eso, no tiene ningún efecto en el calentamiento global tampoco. Ese pequeño incremento, entre paréntesis, gracias a Dios lo venimos experimentando porque en la Tierra viene saliendo la mini era de hielo que duró 500 años. Y hoy día, el 95% del tiempo, en los últimos 10.000 años, la Tierra ha sido más calurosa que hoy día. Entonces, ¿de qué calentamiento global me están hablando? Solamente el 5% del tiempo ha estado más frío, que son esos 500 años de lo que se llamó la mini era de hielo. Vuelva la humanidad a esos tiempos y no seríamos ni 1.000 millones de habitantes. La vida es insoportable. No habría agricultura. ¿Me entiendes? Es así. Gracias a Dios estamos viviendo este periodo óptimo climático que le llaman los geólogos, usan ese término. Vamos a Irlanda, que ha hecho las cosas bien en esta materia. No. ¿No las ha hecho bien? No. Lo que pasa es que Irlanda, igual que Chile, tiene estos programas de mediano y de corto y mediano plazo en la transición energética, que ya se llama el CAP24, que es el CAP24 significa Climate Action Plan, que es el mismo que le puso Bachelet en castellano, el Plan de Acción Climático de Bachelet del año 2017, que nos dejó con 96 impuestos y regulaciones, y ahí se mandó a cambiar. Y Piñera lo tomó como peldaño inicial para seguir subiendo los impuestos y ahí sacó su ruta energética de Chile y sacó después su, ¿cómo se llama? Su ley marco de cambio climático que la, ¿cómo se llama? Publicó, la firmó finalmente Boric, entrando el año 2022. Ahora, en Irlanda tienen un plan similar que consiste en una meta de energías renovables, solar y eólica, onshore, offshore, o sea, oceánica y terrestre, y el desmantelamiento del 100% de las plantas de carbón hacia el año 2030 y mantener constante el gas en lo que está ahora y eliminar a cero el petróleo, que tiene muy poco en todo caso, ¿ya? Es más o menos eso. Entonces lo que me pidieron es que yo evaluara cuánto CO2 se va a dejar de emitir, cuánto va a prevenir el calentamiento global y cuánto van a subir los costos de la energía eléctrica en Irlanda. Bueno, un tremendo desafío porque nunca me habían pedido un país que hiciera la evaluación para un país específico. Yo lo hacía para el mundo, para el continente y para Estados Unidos en más detalle sí, pero no de costo. Y lo hice. Y los resultados fueron increíbles, fíjese. Es tal la obsesión por estas emisiones cero neto, es tal la manía por salvar al planeta de algo que no existe, que no es tal. Si no existe ese problema, que simplemente significa destruir la economía de Irlanda en los próximos 5 años, 4 años, ahora ya, porque esto fue el año pasado, los costos de la electricidad a lo menos, van a subir 5 veces con respecto al año 25, siendo que Irlanda ya el año 25 era el país más caro de toda la Unión Europea. Incluso había superado a Alemania y Dinamarca, que llevaban los primeros y segundos lugares durante muchos años. El año 25 lo superó Irlanda. Y sobre eso 5 veces más caro para lograr que las emisiones de CO2, don Mojer, escuche bien lo que le voy a decir, suban, aumenten, porque ese es el otro gran disparate de estas energías renovables, que estamos haciendo todo esto, aunque se encarezca el costo de la energía eléctrica, para que las emisiones de CO2 bajen, de modo de poder salvar al planeta del calentamiento global,
que es catastrófico, o en código rojo, como dice el secretario general de Naciones Unidas. Esa es la retórica política de izquierda global. Entonces, supongamos por un momento que sea cierto esto del calentamiento global, ¿qué sentido tiene destruir la economía de mi país para que además las emisiones de CO2 suban? Esa es la conclusión final que saco. Bueno, enhorabuena, este año recién ya llegó a las cúpulas políticas de Irlanda y están tomando nota de en serio, de este documento que lo hice a principios del año pasado. Pero no han cambiado las políticas todavía. No, porque lamentablemente un país en particular dentro de la Unión Europea tiene el techo muy bajo que se llama la Comisión Europea. Y ellos tienen el Green Deal, el Acuerdo Verde, que es muy similar al Green New Deal de la Alexandria Ocasio-Cortez en Estados Unidos. Entonces, ellos no se mandan solos, por así decirlo. Están sujetos a que la Unión Europea autorice tal o cual política en un determinado país. Pero ¿qué es lo que debería hacer un gobierno de derecha en Chile que llegara y tuviera en cuenta todas estas observaciones y esta realidad científica? ¿Cómo se soluciona el problema que hay? Bueno, y reducir drásticamente el costo de la energía en Chile, la batería de impuestos que existe hoy día, eliminarlos. Ese es uno. El otro, que ya es más del ambiente político, de la esfera política, es salirse inmediatamente de la UNFCCC, o la Convención Marco de Cambio Climático, y el Acuerdo de París. Hasta luego. Nosotros nos mandamos solitos. No necesitamos que nos impongan cómo vamos a conseguir nuestra energía y cómo la vamos a consumir. ¿Y qué va a pasar en ese caso con la oferta de energía? Espérese. ¿Y después qué hacemos con las renovables? Las renovables hay contratos de corto, de mediano, de largo plazo, qué sé yo. No entiendo mucho esa parte legal, pero que el mercado se encargue. El mercado inmediatamente, al decirle, esto se está haciendo en Estados Unidos ya, que tal vez sea una premisa, agregarle a la orden de mérito, esta de mínimo costo marginal, usted entra porque exhibe el menor costo variable, agregarle la condición de despachabilidad. ¿Qué significa eso? Que en todo momento, cuando la demanda lo exija, usted, señor generador, me va a entregar electricidad. La energía eólica y la solar no pueden hacer eso y por lo tanto se llaman no despachables. Por definición técnica, son no despachables. Si yo le agrego la condición, entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer la compañía que tiene paneles solares o la industria, le llaman granjas eólicas? ¿Qué van a tener que hacer? De modo de asegurar el despacho en todo momento a la red, ellos van a tener que encargarse de que la energía que sale de su central, de su unidad generadora, sea estable y que vaya de la mano con la demanda. No sea intermitente, como son por definición las renovables. ¿Qué significa eso? Que van a tener que asegurarse de conseguir la energía eléctrica de respaldo de una planta de gas natural. Y eso va a hacer que esa unidad, el costo variable se le vaya a las nubes y el mercado va a hacer que, en vez de estar en primer lugar, queden inmediatamente en último lugar. Y bienvenida sea la hidráulica, la de gas natural, la de carbón, porque ya no vamos a tener Acuerdo de París, el carbón es limpio, no contamina, solamente emite CO2, lo que es beneficioso para el planeta, y no calienta el planeta. Y vamos a tener energía barata inmediatamente, ¿ya? Y después las otras son, ¿cómo se llama?, promover a mano poder la energía hidráulica, que es nuestro gran potencial. Todo país busca los recursos propios antes de depender de su energía de otros países. Yo voy a explotar al máximo lo que yo tengo y el saldo lo traigo a otra parte. Y son muy pocos los países que pueden decir eso, ¿eh? En el caso de la electricidad solamente lo podría decir Paraguay, Noruega y nadie más. En energía hidroeléctrica me refiero, casi 100% de generación hidroeléctrica, como lo tenía Chile en los años 90. Eso sería. Y lo otro, don Hermógenes, lo que yo he venido a llamar en un artículo que publiqué recién hace un mes atrás, largo, sí, sobre la conferencia que fui a Estados Unidos, que este gobierno debiera pescar lo que yo llamo el saco regresivo climático, cerrarlo bien y botarlo o quemarlo. Y ahí está incluido todas las trabas que hay para soltarle las cadenas a la energía en Chile. Entre ellos lo que ya les mencioné y varios más. Está, por ejemplo,
Hoy día se habla de la privatización de Codelco, la de ENAP, definitivamente. ENAP prohíbe, y estamos sometidos a ello, de poder explorar, usted lo ha dicho en sus programas, los yacimientos de gas natural y petróleo. Se supone que tenemos un yacimiento tan grande en las costas de Chile, en el centro-sur, equivalente a Vaca Muerta en Argentina. Entonces ya ahí están. Y sin embargo nosotros importamos el gas natural. Bueno, hay una serie de medidas, las tengo todas escritas, están todas publicadas, pero lamentablemente veo que este gobierno va en sentido contrario y está puesto en el programa de José Antonio Kast, en su promoción y afinidad con la energía renovable, promoverlas, promover el hidrógeno verde y su temor al cambio climático. ¿Existiría algún peligro de demandas de inversionistas extranjeros por cambiarse las reglas en que han llegado, por ejemplo, los que han invertido en estas energías renovables, que demandan al Estado chileno por incumplimiento de los contratos de inversión extranjera que los han traído para acá y que tenían una serie de cláusulas que le impiden al gobierno chileno cambiar, por decir, el sistema, sí, porque los perjudicaría? O sea, por decirlo de alguna manera, empresas de paneles solares extranjeras, que podrían demandar al gobierno chileno por el cambio de las condiciones pactadas al hacer la inversión ellos. ¿Existe ese peligro? Mire, yo creo que sí, pero en aspectos legales prefiero no opinar mucho porque no soy para nada experto. Lo que sí le puedo decir es una opinión más tecnicista o económica, si usted quiere. Cuando cambian las condiciones legales para una industria, hay algunos que ganan y otros que pierden. Así pasó con el multicarrier. Acuérdese usted que después del multicarrier llegaron un montón de empresas norteamericanas que se metieron a multicarrier. De hecho, CTC se dividió entre CTC y la CTC Mundo Internacional. Estuvo la Southwestern Bell, estuvo la Bell South, estuvo Chilesat, tantas más, todas esas quebraron. Si hubo demanda, porque el gobierno cambió las reglas, la nueva ley 3A en telecomunicaciones de Eduardo Frei Ruiz-Tagle el año 94, no lo sé. Ahora, lo que estamos haciendo aquí, no sé si se puede llamar cambio de contrato o no. El asunto es que cambiaron las reglas para la generación eléctrica para que puedan entrar las fuentes de energía baratas que no necesitan de respaldo para que puedan funcionar. ¿Cuáles son? La hidráulica, la de carbón y la de gas natural. Entonces el mercado está diciendo, oiga, ¿sabe qué más ustedes, señores de la granja eólica, y ustedes, señores paneles solares, ya no nos sirve porque se pusieron muy caros? ¿Me entiende? Esas son condiciones económicas. Un dictamen del mercado. Condiciones del mercado, sin cambiar las reglas. Sí. ¿Me entiende? Lo único es que a la orden de mérito se le agregue, como era antiguamente, en Estados Unidos era así. Antiguamente se le decía muy bien el criterio de menor costo marginal, pero asociado a que la energía que entra a la red es despachable. En esa están la de carbón, petróleo, gas natural, la hidroeléctrica de embalse, Hidroicén de todas maneras, por mucho que fuera de pasada, y nada más. La nuclear, desde luego, pero nosotros no tenemos nuclear. Sí. Es un tema muy complejo, pero creo que hemos explicado todo lo que se puede explicar. O sea, a mí me bastaría con que la gente se diera cuenta, uno, de que es un no problema. El CO2 no es problema, porque todo el mundo está preocupado de eso. El CO2 no es problema. Y estamos gastando plata en solucionar un no problema. Y eso tiene un costo para los consumidores en el precio de la energía y el sistema tributario, porque todos estos subsidios se financian con impuestos mayores que pagan los contribuyentes. O sea, el contribuyente pierde porque paga muy alta cuenta de la luz y porque tiene que pagar impuestos para que le suban el precio de la luz. Exactamente. Entonces, mire lo que dijo usted, es muy importante. Hay que diseñar una política que sea racional en el sentido y que es una política de mercado. Decirle, ya señores, compitan. ¿Qué es lo que están haciendo los chinos y los indios? Claro. Porque la India también ha inaugurado una cantidad enorme de centrales a carbón. Está en segundo lugar después de China. Sí. En mucho menor escala, pero igual está subiendo, es decir, la velocidad con que sube India es mucho mayor la velocidad que hoy día está subiendo
China. Acuérdense que la población de India hoy día superó la de China. Sí. Así que los indios se pusieron las pilas y de hecho el año 23 en Egipto le pegaron una bofetada en la cara a Naciones Unidas, ¿cómo se llama? Diciéndole que no van a hacer nada, ninguna acción mirando estas políticas de emisiones cero netos al año 2050, que China no va a hacer nada hasta el año 2060 y detrás al día siguiente salió India diciendo y nosotros no vamos a hacer nada hasta el año 2070. O sea, diciendo, olvídense de nosotros, los dos grandes emisores del mundo. Pero por otra parte he visto autoridades chinas decir que ellos están haciendo grandes esfuerzos para cumplir con las normas, para tener centrales limpias de no producción de CO2 y todo eso. Yo creo que eso no es verdad, porque ellos... Mire, algo, no es muy... Como política lo sí. formulan, pero como en la práctica no lo observan. Mire, yo he visto muchos reportajes y la información oficial que existe sobre China es que efectivamente han aumentado su generación eléctrica solar y eólica enormemente y ya tienen pérdida. Ya pasaron el punto, el límite polo, que le llaman en Inglaterra, en Estados Unidos. Pasaron ese límite y ya tienen pérdida y se le está encareciendo la energía, entonces China simplemente lo borra, pero de un plumazo, a ellos no les cuesta nada. El asunto es que yo no sé hasta qué punto se puede confiar en la información pública que existe sobre la generación en China. Lo que sí es un hecho es que China es el mayor exportador de paneles solares y de turbinas eólicas en el mundo, porque hasta hace 10 años atrás esa industria pesada estaba en Europa y Estados Unidos, pero los costos de la energía se le fueron a las nubes y todas esas empresas, igual que la automotriz, igual que las empresas de refrigeradores y lavadoras, se fueron todas a China. Entonces hoy día China es el que exporta. Además China tiene el monopolio de las materias primas principales, que son el neodimio, el praseodimio, el cadmio, el litio y el grafito. Todas esas China tiene el monopolio, de eso prácticamente monopolio. Que aquí en Chile tenemos que reestudiar todo este tema, ¿no? Con libertad de pensamiento y con realismo y con menos consignas políticas, porque estamos en un problema, eso no cabe duda, estamos en un problema de pérdida de competitividad de la economía chilena por el alto costo de la energía, y el alto costo de la energía se debe a las políticas que se han adoptado. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar las políticas. Ahora eso tiene un costo porque hay compromisos internacionales del país que lo han obligado, por un lado, la legislación hay que cambiarla, por otro. Hay inversionistas extranjeros que han venido confiados en esa legislación y que podrían, no sé, demandarnos ante el CIADI en Estados Unidos o algo así, ¿eh? Por incumplimiento de normas que amparaban la inversión extranjera. Entonces, hay que hacer toda una estrategia, pero para volver a lo que teníamos antes. Si naturalmente, si los políticos no hubieran intervenido, esto no habría sucedido porque se habría aprobado el hidroaicén, que fue prohibido por razones políticas, por consigna. Patagonia sin represa. No iba a haber ninguna represa, porque eran centrales de pasado. No iba a haber ninguna represa. Entonces, incluso se llegó en un momento dado a decir que había una empresa, hubo una empresa que ofrecía hacer el puente sobre el canal de Chacao, siempre que la autorizaran para tener generadoras mareomotrices. Y era un porcentaje importante del sistema interconectado central que ellos habrían aportado si lo hubieran autorizado a tener en cada uno de los soportes del puente del canal de Chacao. Y era mucho más barato. Generadoras automotrices. Claro, y había un ingeniero que en Chile había construido los puentes que no se cayeron, porque en Chile tuvimos una época en que se cayeron una cantidad de puentes. Bueno, aquí la gracia de este señor era que él había construido los puentes que no se cayeron y que había sido ingeniero de obras públicas y era el ingeniero de esta firma que se llamaba Blue Energy y nadie le hizo caso. Todo esto yo lo leí en una página entera del Mercurio, así que fue una cosa no refutada tampoco ni rectificada. Entonces, la estrategia tiene que ser cómo volver a políticas razonables para bajar el costo de la energía y permitir que haya decisiones de mercado en esta materia también, como sucedió en el espectro comunicacional, a que hacía alusión recién Douglas, ¿eh?
necesitamos esa estrategia política, pero hasta ahora ningún partido la ha adoptado propiamente. No, ninguno. ¿Y sabe por qué, don Hermógenes? Porque esos partidos, estamos hablando de Chile Vamos, ¿no es cierto?, son absolutamente afines a la teoría del calentamiento global o cambio climático, y de hecho el 100% del Senado de la bancada UDI-RN corroboraron el Acuerdo de París. Entonces no hay nadie de ahí que esté por esta idea de promover la energía abundante, barata, asequible, estable en Chile. Y están más bien inclinados a seguir aumentando las energías renovables. Entonces, por ese lado, solamente uno podría ver alguna posibilidad en partidos como el Republicano y el Nacional Libertario, y ahí se acabó. El resto del Parlamento está en contra de todo esto. Bueno, pero a ellos no les importa que siga aumentando el costo de la energía eléctrica de Chile, que Chile se siga empobreciendo y que se siga la fuga de capital y el éxodo industrial. No les importa. Si ellos creen que están salvando al planeta con esto. Pero a la ciudadanía le importa porque paga la cuenta de la luz cada vez más cara y porque paga los impuestos cada vez más altos para cubrir todo este disparate. Claro, entonces, ¿quién le golpea la puerta a usted en el gobierno? A nadie, porque este gobierno es afín a lo mismo que es afín Renovación Nacional y la UDI. Que estamos hablando de un próximo gobierno. De un próximo un programa gobierno, de gobierno. Esto debería ser parte de un programa. Eso está que en el desgraciadamente no fue parte del programa de José Antonio Kast, porque José Antonio Kast heredó todo el sistema antiguo, digamos. Sí, y no rectificó nada. Y lo dejó intacto. Sin embargo, el de Johannes Kaiser sí, de 17 puntos, y él públicamente recogió más o menos 4 de ellos. Uno de ellos, el más importante de todo, es dejarle al mercado el tema de que el consumidor final elija dónde va a comprar su energía eléctrica. Algo similar al multicarrier del año 94. Ya, a mí no me van a imponer de que yo tengo que comprar energía cara solar o eólica, porque por su necesidad de respaldo, ¿no es cierto? No, yo voy a elegir. Y eso rápidamente va a hacer desaparecer del mapa la energía renovable. La otra es agregarle este criterio de la despachabilidad, que lo que se está haciendo en Estados Unidos se llama Proyecto ARC, allá, con gran éxito incluso en estados azules. ¿Y el criterio de la despachabilidad en qué consiste? Que consiste de que una generadora solar o eólica tiene que ser, la energía que entra a la red, que despacha a la red, tiene que ser, tener el criterio de despachabilidad, es decir, tiene energía en cualquier momento que se necesite. Sí. ¿Ya? Como son fuentes intermitentes, yo tomo el teléfono, los llamo y decir, no, en este momento hay una nube y no puedo despachar electricidad. O es de noche, no puedo despachar electricidad. O se acabó el viento, no puedo despachar electricidad. Entonces son no despachables por definición técnica. Entonces no pueden participar en el no es que no puedan participar, ellos van a tener que hacer de que la energía que salga de su central sea estable. Por lo tanto, ellos tienen que solucionar el problema de la intermitencia, de modo que lo que sale de ahí sea igual que una generadora de carbono o gas, pero va a salir a un precio tan alto que el mercado las va a dejar afuera. ¿Me entiendes? Bueno, con el criterio de despachabilidad en nuestro horizonte político futuro, para un futuro gobierno, porque ya este tiene otro programa, digamos. Cerramos este programa y le agradezco a Douglas que nos haya explicado tantas cosas en un problema que es tan complejo y que desgraciadamente no ha tenido mucho eco en la opinión pública, porque la opinión pública sabe poco de estas cosas, pero sí sabe que está pagando muy cara la cuenta de la luz y que le va a seguir subiendo. Y el contribuyente sabe que le han subido los impuestos también y que no tendría por qué pagar todos los subsidios que se están pagando. Sí. Podrían bajarse los impuestos, sí, como se está haciendo por una parte limitadamente. Exactamente, y como epílogo yo podría agregar nomás solamente que con las políticas que está llevando este gobierno energética, lo único que se puede esperar para el consumidor y para la industria en Chile es que los precios de la electricidad van a seguir subiendo y subiendo y subiendo. ¿Hasta qué nivel? Hasta que la ciudadanía diga no queremos más. Y ahí tal vez el gobierno escuche. Tenemos que terminar este programa con ese lema. Bueno, don Hermógenes, a nombre de la ciudadanía decir no queremos más. Ese es nuestro propósito. Así es. Bueno, muchas gracias, Douglas. Encantado de estar con usted, por don Hermógenes, nuevamente. Gracias. We have not approved anything having to do with windmills. They are horrible. They are unsightly. They ruin housing values of people. If you're looking at a windmill or hearing a windmill because they're noisy,
You know, they kill all the birds, they kill all the eagles, and they're very expensive energy. And they're all made in China, but China has very few windmills. You know, they're made in China, but China doesn't use them for the most part. China actually uses coal, oil and gas. They use nuclear, by the way, but they don't use wind. Wind is inconsistent. It's unattractive. It's very expensive. It's probably the most expensive form of energy. So I've been talking about it. Yep. Every coal mine was going to be closed down within the next year if we didn't win the election. And it's I call it clean, beautiful coal, because it is. What they do today with coal is amazing, but it is the most powerful. And anytime you see windmills, you see a failing country. Anytime you see windmills, you see a failing country.